Tomamos nuestros lugares para empezar con nuestra reunión de este domingo especial, muy especial para nosotros los papis. Ok, empezamos con la oración. Bendito y alabado seas, Dios Padre Celestial y Divino Creador. Te damos gracias, Dios, por lo que nos has dado, y gracias por lo que no nos has dado. Porque sabemos, Padre, que cuando tú nos das, nos bendices, y cuando no nos das, nos cuidas. Nos cuidas de cualquier situación que nos pueda afectar. No sabemos cuándo, no sabemos cuál, pero tú siempre estás al pendiente de nosotros, y gracias te damos, Padre. Perdónanos, Dios, por lo que te hemos ofendido. Perdónanos, porque sabemos que te hemos fallado, Dios, consciente o inconscientemente, Dios. Nuestro ser pecaminoso, nuestro ser imperfecto te falla, Dios, y te pedimos perdón por ello. Te pedimos por todos aquellos que vienen en camino, Padre. Ábreles el camino para que ellos puedan llegar con bien. Y recibe honra y recibe gloria en esta mañana, Dios, que es para ti, Dios. Recibe esta alabanza que es para honra y gloria a tu nombre, Dios, y que todo lo que hagamos aquí sea para que tú te goces, Dios, para que tú te sientas orgullosos de nosotros, Padre, que te amamos, y te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, mi Dios. Recibe esta alabanza que es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios que pueda hacer las obras
Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Así es. Y el Señor dice que debemos de ser como niños. Y aquí está el ejemplo. Como niños, sin darnos vergüenza, sin escondernos, hablándole, cantándole a nuestro Dios. Alabemos a Dios, Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabad a Dios, naciones, todos pueblos, todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la verdad siempre, aleluya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Dios, naciones, todos pueblos, todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Alabad a Jehová, naciones, todos pueblos, todos alabadle, porque
naciones, todos pueblos, todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad. Es para siempre, aleluya, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Gracias, Dios. Todo es ti, Padre, porque pues tú nos amaste primero. Nosotros te amamos también, Padre. Cristo, sabemos que no hay. No hay nadie como tú. Igual, Padre, te damos gracias porque nos trajiste aquí tus caminos, porque si no nos hubieras traído, no sabemos qué hubiera sido de nosotros, Dios. Te amamos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios
que no hay nadie como tú, Señor. No importa lo que el mundo nos pueda ofrecer, nada se puede comparar con tu gran y maravilloso amor. Gracias por ese sacrificio tan hermoso, Padre, que tú hiciste por nosotros en esa cruz, donde diste tu vida por nosotros. Y hoy por ese sacrificio nos das la libertad de poder levantar nuestras manos, nuestra voz y poderte cantar y decirte que no hay nadie como tú. Gracias, Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Así es, Dios. Tu amor es tan fuerte como lo es un huracán. Gracias. Gracias por tu amor, Padre. De Dios en 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Eres celoso de mí, tu amor es tan fuerte como un huracán que me estremece con el viento de tu presencia. Todos mis problemas y mi enfermedad se eclipsan con tu presencia. Hoy te encuentras aquí y me dejas sentir cuán precioso es tu afecto por mí. Cuán grande es tu amor, cuánto me ama Dios, cuán grande es tu amor.
me dejas sentir cuán precioso es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es tu amor, cuánto me amas Dios, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor, cuánto me amas Dios, cuán grande es tu amor. Me amas, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas, cuán grande amor. Me amas, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas, cuán grande amor. Yo te pertenezco, tú eres mi rey, tú me conquistaste con tu gran poder, tu gracia es un mar que me está cubriendo, el cielo y la tierra unen su cantar, y mi corazón no se puede callar, hoy quiero gritar que tú me amas, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas, cuán grande amor. Me amas, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas, cuán grande amor. Yo te pertenezco, tú eres mi rey, tú me conquistaste con tu gran poder, tu gracia es un mar que me está cubriendo, el cielo y la tierra unen su cantar, y mi corazón no se puede callar, hoy quiero gritar que tú me amas, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas, cuán grande amor. Me amas, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas, cuán grande amor. Me amas, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas, cuán grande amor. Me amas, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas, cuán grande amor. Me amas, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas, cuán grande amor.
gracias, Padre, porque a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, si tú las sientes, si sientes más bien que Dios está alejado de ti, ten presente que la salud y la enfermedad, con trabajo o sin él, con dinero, sin dinero, alto, chaparro, gordo, delgado, greñudo, pelón, aún así, con todas esas cosas que vivimos diariamente, Él nos ama. Y no pensemos que nos ama nada más cuando nos da, porque sabemos que cuando no nos da, nos está cuidando. Llevemos eso a la cabeza y pensemos siempre en positivo, de que Él siempre va a estar a nuestro cuidado. No lo sentimos, pero Él siempre está ahí. Gracias. Recibimos tu palabra el día de hoy, Padre, y te pedimos que bendigas a la persona que nos va a predicar el día de hoy. Dale palabra tuya, Dios, y a nosotros abre nuestro entendimiento a tu palabra el día de hoy, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Creo que hoy es un día muy especial, ¿cierto? De hecho, nuestro departamento de multimedia les dejó un detallito en las pantallas, porque creo que hoy es un día, ¿de quién? El día del Padre. Y dice en Malaquías: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y es un día de gozo, y precisamente vamos a orar por la vida de cada uno de ellos. Pero también es un día de cierta melancolía, porque probablemente hoy tú estás aquí como papá, pero no están tus hijos. O probablemente tu papi no está físicamente y está ya en la presencia de Dios. Pero hoy el Señor quiere que sepas que Él te ama. Y hace rato que estaba yendo al grupo de alabanza, dije: Señor, tú no te equivocas cuando esos siervos eligen el repertorio del domingo, porque a lo mejor tu papá está lejos y te gustaría que estuviera, ¿no? O con tus nietecitos y no está. Pero dice el Señor: pero yo te amo, yo estoy contigo, yo te abrazo. Y me gustaría que hoy oráramos por los papás. Y hay algunos que, ahí le voy a pedir apoyo a Bere, si nos apoya a adoptar a Arturo. Aquí tenemos a Dani, me ayudaría mucho si alguien se acerca con él, el profe Cocom, para que tú puedas adoptar en ese momento a este papá y digas: yo aquí estoy, yo voy a orar contigo, para que ellos puedan sentir el abrazo de Dios a través de ti y el consuelo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por este día, porque tu palabra está inundada de promesas para cada uno de nosotros, pero hoy las hacemos nuestras en representación de cada uno de los padres que se encuentran aquí. Te pedimos, Padre, por todos estos varones a quienes les has encomendado la tarea de la paternidad, de la educación, ya sea, Padre, de manera biológica o a través de la crianza. Tú los llamaste y dijiste: tú vas a ser padre. Y te damos gracias porque hasta el día de hoy has estado con ellos en todo momento. Y hemos sido testigos, Padre,
de sus luchas, de sus logros, de sus victorias, y nos gozamos, Padre, por lo que vamos viendo en la vida de cada uno de ellos. Te pedimos que los abraces, te pedimos que los sostengas, Padre, que cada uno de ellos puedan seguir cumpliendo los anhelos de su corazón. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, aún de los que en este momento no están aquí, pero se encuentran lejos, que están en otro país, que están en otra ciudad. Padre, te pedimos por cada uno de ellos, porque aquí hay sentado alguien que los representa. Aquí hay sentado alguien que dice: yo te pido por él, no está aquí, pero lo traigo delante de tus manos, Señor. Padre, permite que se vaya toda melancolía, Señor, y que podamos llevarnos tu abrazo, que podamos inundar nuestro corazón de gozo, sabiendo que tú estás con nosotros y que tú nos amas, y que cada historia, aunque se va viviendo de manera diferente, es porque así lo has permitido, y porque aunque haya momentos en que no entendemos por qué, tu soberanía es perfecta. Gracias, Padre bendito, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darles un aplauso a los papás. El Señor los bendiga a cada uno de ellos. Hermanos, y muchísimas gracias por que han sido obedientes a la lata que se les da de que traigan lata. Y yo veía hermanos bien tempranito llegar y en la canasta dejar cosas. Muchas gracias, hermanos. Ahí nos sigue quedando la tarea para seguir cubriendo esa canasta, que cada domingo haya algo, ¿sí? Que sea nuestro reto, que no la veamos y digamos: ¡ay, qué pena, hoy está vacía! No, que siempre haya algo. Gracias, hermanos. Recuerden que estamos en el tiempo de latas y pastas. Si por ahí alguien dice: chin, se me fue, traje frijol, no importa, créame que va a seguir siendo de todas maneras de mucha ayuda. Y les recordamos nuestras reuniones, hermano, entre semana, que es los martes, su grupo de casa a las 7 de la noche, y los jueves de oración, todos los jueves por necesidades más específicas y en especial necesidades de la iglesia, de los servidores. Véngase a orar todos los jueves aquí en el templo a las 7 de la noche. Y vamos a preparar nuestro corazón para nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Nuestros ujieres están ahí si usted necesita sobre. Y vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento también que nos permite como iglesia y que podemos apartar cada domingo. ¿Me ayudas a cerrar tus ojos? Padre bendito, te damos gracias por este momento, Señor, que es exclusivamente tuyo. Padre bendito, venimos con un corazón agradecido por todo el trabajo, por todo lo que tú nos permites ir logrando. A lo mejor vender un producto, a lo mejor tener un trabajo nuevo, pero cada uno de los logros que nos vas permitiendo en esta vida, Señor, son gracias a ti. Y hoy venimos con este corazón agradecido porque tú has suplido toda necesidad y has estado con cada uno de nosotros, aún en aquellos momentos en los que a veces ha habido vacas flacas, pero aún ahí vemos tu provisión en nuestras vidas. Bendice a cada una de estas familias representadas y gracias, Padre, por las familias que con gozo hoy traen su ofrenda en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los sugieres pueden pasar. Todos los pequeñitos pueden prepararse, pueden ir saliendo para su clase y los demás vamos preparándonos para recibir el mensaje del Señor.
Entonces, para el correspondiente análisis de este texto vamos a apoyarnos en la serie titulada La probada de la segunda venida, escrita por el pastor John MacArthur. Entonces te pido que me acompañes a Mateo 17, en tu Biblia y en tu teléfono, tu tableta o si la traes físicamente. Vamos a leer el capítulo 17, yo tengo aquí la versión Reina Valera. Probablemente tú tengas otra versión y sea un poquito diferente el pasaje, pero lo importante es que sigamos el contexto, ¿no? Y dice en el capítulo 17, versículo 1, dice: y después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no lo conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Bueno, la semana pasada vimos que el capítulo anterior a este cierra con Jesús anunciando su muerte. Y es importante destacar que en el último versículo del capítulo anterior prometió que algunos de sus discípulos no morirían hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces es importante arrancar nuestro estudio del día de hoy con esta promesa en mente y entender que Pedro, Jacobo y Juan seguramente tenían también esa promesa cuando subieron al monte con Jesús, tenían esa promesa fresca en su memoria. Esta promesa pues seguramente era difícil de creer, ¿no? Era complicado entender o pensar en una promesa tan significativa. Y al respecto, el pastor MacArthur, que es el que les comentaba, en el cual estamos basando el estudio, menciona que escuchar a Jesús diciendo vengo en gloria en algún momento del futuro parece lejano y parece difícil de concebir, y es difícil que este tipo de promesas la hagamos nuestras o pensemos en una promesa que va a tener un cumplimiento posterior. Y entonces el Señor, en su gracia maravillosa, va a dar un paso más allá de esa profecía que se dijo, y en el versículo 28 del capítulo anterior promete dar una probada de su gloria a sus discípulos. En el versículo 28 dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. Es decir, algunos de ustedes van a ver mi gloria, decía el Señor Jesús. No solo deben esperar que lo que yo les esté diciendo suceda, sino que van a tener una probada personal. Entonces hay que tener en mente que Jesús les prometió tener una probada personal de su gloria a estos discípulos. Y esa probada comienza justo en el episodio que acabamos de leer, o en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 1 del capítulo 17, y sigue hasta el versículo 13. Y este momento esta escena es la transfiguración de Cristo. Y en este suceso Él les dio el retrato de su esplendor majestuoso, su gloria majestuosa, su gloria real, su majestad real.
Entonces vemos en cierto modo que la escritura se cumple, la escritura del capítulo anterior se cumple al inicio del capítulo que acabamos de leer. Y a partir de este momento empezamos a tener un pequeño vistazo de la gloria de Dios manifestada en Cristo. Pero además vemos a un Jesús que es digno de toda confianza. ¿Por qué? Porque Él cumple las cosas que había prometido. Él cumple sus promesas tarde que temprano, como mencionaba ahorita Luis en la alabanza. Dios está pretendiendo siempre que estés confiando en Él, porque Él tarde que temprano cumple lo que prometió sobre tu vida. La Escritura relata entonces que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto. Y aquí quiero destacar algunos aspectos. Primero, que estos eran los 3 discípulos más íntimos de nuestro Señor Jesús. De acuerdo con otros pasajes en la Biblia, parecía estar con ellos en diferentes momentos de intimidad. Eran los más cercanos a Él. De acuerdo con Juan capítulo 1, estos 3 discípulos junto con Andrés fueron los primeros en estar a su lado. Entonces son discípulos realmente cercanos a Él. Y Él los lleva, en segundo lugar, los lleva al monte alto para apartarlos y distraerlos. Entonces, estos detalles nos deben de llevar a empezar a reflexionar sobre el pasaje que estamos leyendo y cuestionarnos un poco. Y yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué tan cercana es tu relación con Dios? Si hubiéramos aquí que hacer una muestra selectiva, ¿tú estarías dentro de los más cercanos a Dios en este lugar? ¿Tú tienes una relación íntima con Dios? ¿Tú te consideras cercano a Dios? ¿O tienes una relación esporádica con Dios? ¿Tienes una relación que está dictada por la conveniencia? Es decir, ¿solo buscas a Dios cuando necesitas algo o realmente te consideras cercano a Dios? Y cuando no necesitas nada, ¿no le buscas? Entonces, esto nos lleva a pensar también, ¿cómo estaré cultivando yo mi relación con Dios? ¿Cuánto tiempo de calidad aparto para Dios en mi semana? Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo de calidad apartas para Dios en tu semana? ¿O tienes nada más agendado los domingos de 11 o de 11:30, porque no siempre llegamos temprano, algunos, 11:30 a 1? Entonces, ¿tienes tiempo apartado para Dios en tu semana o nada más el tiempo está condicionado por las agendas de la iglesia? Y este tiempo es tiempo de calidad para con Dios. Y en el mismo sentido, ¿cuánto hablas con Dios en oración? ¿Cuánto le expones tus necesidades? ¿Cuánto le expones tus peticiones? ¿Qué tanto tiempo te das para escuchar su voz a través de su palabra? Y con todas estas respuestas que estoy cuestionando, ¿podrías decir entonces que eres un discípulo íntimo de Jesús? ¿O eres simplemente un creyente? ¿O eres simplemente un cristiano nominal? Es decir, que tienes la etiqueta de cristiano, a lo mejor tienes un pescadito pegado en tu auto o una camiseta que dice Jesús vive o algo así, y entonces eso es todo lo que es el sello de tu relación con Dios. Entonces estos 3 discípulos que acabamos de mencionar, estaban más cerca de Jesús que cualquier otro discípulo y con mucha frecuencia lo acompañaron en momentos íntimos. Él los llevó al monte en esta ocasión los llevó al monte, pero no era la primera vez que los llevaba al monte. Él ya había estado con ellos en intimidad en muchas otras ocasiones. Frecuentemente estuvieron solos con Jesús. En el libro de Marcos se indica que estuvieron ahí estos 3 cuando Jesús resucitó a la niña joven. También lo acompañaron en el huerto de Getsemaní, la noche previa, o más bien la noche en la que Jesús agonizó y sudó gotas de sangre. Entonces ellos estuvieron también con Él en la intimidad y no nos sorprende que Pedro, Jacobo y Juan sean quienes estén en este pasaje. Ahora bien, no solamente llevó al monte a estos discípulos íntimos porque los apreciaba, sino también los llevó porque esa relación desarrolló una confianza de Jesús hacia esos discípulos. Entonces los llevó a ellos para que fueran testigos. Jesús necesitaba testigos para que vieran su gloria. Si vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19:15 se establece un principio
que es que cualquier testimonio debe ser confirmado en la boca de 2 o 3 testigos. Y entonces el Señor va a desplegar su gloria y quiere que esta gloria sea confirmada en la boca de 2 o 3 testigos. 3 testigos dignos de confianza, y entonces toma a estos 3 hombres que son dignos de toda su confianza porque hay una relación íntima con ellos. Y esto me lleva otra vez a cuestionarte, o a que nos cuestionemos, porque también a mí me puede quedar el saco. ¿Qué tanto crees que Dios puede confiar en ti? ¿Qué tanto eres digno de su confianza? ¿Eres un discípulo fiel a Él en todos los aspectos de tu vida? ¿Todos los aspectos de tu vida dan testimonio de que Cristo vive en ti? A veces nos desgastamos comparándonos con otras personas y cuestionamos por qué Dios usa a este, por qué Dios le permite a este dirigir la alabanza, por qué a este le permite dar palabra, por qué les revela sus planes, por qué los capacita. Pero ¿qué tan fieles somos con lo poco que Dios nos ha encargado? ¿Qué tan fieles somos con esos aspectos de la vida en los cuales Dios nos ha dado una mayordomía? Es decir, nos ha encargado una familia, nos ha encargado un trabajo, nos ha encargado una labor dentro de la congregación. Entonces, ¿qué tan fieles somos con estas cosas que Dios nos ha encargado? Y déjame escarbar un poquito más. ¿Tienes siquiera una idea clara de lo que Dios te está encargando en este momento? ¿Ya tienes claro tu propósito en esta tierra? ¿Ya tienes claro tu propósito en esta congregación? Ninguno de los que estamos aquí sentados fuimos llamados solamente a ocupar un lugar sentados. Todos tenemos algo que podemos aportar a esta congregación para el crecimiento de los demás. Y mi pregunta sería concretamente, ¿tienes una idea clara de en qué Dios te está encargando? ¿En qué Dios te quiere utilizar? ¿Conoces sus propósitos? ¿Te has acercado a preguntarle, Dios, ¿en qué quieres usarme? Y siquiera también te has ofrecido y le has dicho, Dios, úsame. Porque por ahí tenemos que empezar, por la disposición de decirle, Dios, aquí estoy, no sé qué quieres de mí, no sé qué talentos tengo, no sé qué dones tengo, sin embargo aquí está mi corazón y quiero que me uses. Entonces Jesús confiaba y sentía una conexión íntima con estos 3 discípulos, y podemos entender que parece que conocieran de una manera más íntima a Jesús en todos sus aspectos. Conocían la tristeza íntima de Jesús, conocían también entonces su gloria íntima y también podían experimentar su sufrimiento íntimo. Recordemos que después de la muerte de Jesús, si vamos pasajes más adelante en la Biblia, nos vamos a encontrar que Pedro fue crucificado boca abajo y que Jacobo fue decapitado y que Juan fue exiliado. Entonces esto nos habla también de que al ver su gloria, esto no nos exime de sufrimientos venideros. El recibir las bendiciones de Dios no nos exime de que en algún momento tengan que venir luchas y pruebas a nuestra propia vida. Ahora bien, ¿qué pasó con el resto? ¿Por qué solo se llevó a 3? Si todos los discípulos hubieran visto este pasaje de la transfiguración, más la multitud que estaba congregada en ese día en la parte de arriba de Galilea, si todos hubieran visto esta escena, pues no habría manera alguna de prevenir el caos que se hubiera desatado en términos sociales al ver la gloria de Dios desplegada. Te puedes imaginar que esas personas habrían bajado corriendo del monte y todos no hubieran guardado silencio, y ellos hubieran propagado todo lo que vieron, y Jesús habría sido empujado para convertirse en un Mesías militar político que el pueblo quería que fuera. Y entonces, para que no hicieran esto, Dios en su magnificencia y en su plan divino decide solamente revelarse a 3 personas, 3 en los cuales puede confiar, 3 que son cercanos, 3 con los que goza intimidad y 3 que pueden confirmarlo como el Hijo de Dios. Entonces, en ese contexto que estamos hablando, vamos a revisar 3 aspectos concretos que tienen que ver con este pasaje. El primer punto es la transformación del Hijo. Dice en el versículo 2, y se transfiguró. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurrió una metamorfosis. Jesús en su apariencia fue totalmente cambiado delante de sus discípulos. Su cuerpo, su forma física fue totalmente transfigurada.
Y esto es realmente lo único que nos dice este pasaje, no nos da más detalles de cuáles fueron el tipo de apariencia. No sabemos mucho de todo esto y no podemos explicarlo, es algo sobrenatural que ocurrió. Lo que sí nos dice es que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estamos hablando de una luz refulgente, una luz que resplandece más que el sol. Literalmente la gloria de Dios estaba siendo revelada desde el interior de Cristo. Y entonces vemos la transformación del Hijo físicamente, que es Jesús, a la transformación del Hijo de Dios. Y este era el Jesús que estaban viendo sus discípulos caminar constantemente día a día al lado de él. Entonces imagínense el impacto de alguien con quien estás conviviendo cotidianamente, verlo transfigurado, verlo brillar como un sol refulgente. Y este pasaje, dice el pastor MacArthur, que es el testimonio más grande de que Cristo es Dios, que podemos encontrar en cualquier otro pasaje de la Biblia. Si nosotros realmente queremos entender y escuchar quién es Jesús en todo su esplendor, aquí está este pasaje, la gloria de Dios radiando desde dentro de Jesús hacia afuera. Entonces solo podemos comprender este tipo de luz si tratamos de imaginarnos un foco infinito, un foco que no se apaga, un foco que brilla más que el sol. Entonces, con estos pequeños referentes que tenemos como seres humanos, apenas si nos alcanza a imaginarnos el destello de la luz divina que resplandeció en ese momento y cómo estaba Jesús transfigurándose delante de sus discípulos. Entonces, ante esto, las Escrituras manifiestan que no hay duda alguna de quién es Jesús. Su espíritu invisible se estaba manifestando como luz. Si repasamos las Escrituras, encontraremos en diferentes pasajes que se habla de la Shekinah, que es el brillo de la luz de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento como una luz refulgente, como una columna de fuego, como una nube que resplandece. De hecho, esa luz aparece como fuego algunas veces, otras veces como nube brillante, otras veces como simplemente, como en este pasaje, como rayos de luz. Entonces esto nos habla de que Dios es la luz del mundo y aquí se confirma cuando Jesús decía que Él era la luz del mundo. Y esa misma luz del mundo es la luz que quiere venir hoy e iluminar toda la oscuridad que esté pasando en tu vida. Sea una enfermedad, sea una prueba, sea una lucha económica, una batalla con algún viejo hábito, todo eso que está ciñéndose sobre tu vida como una nube de oscuridad. Aquí está la luz del mundo dispuesta para refulgecer o para brillar y apagar toda esa oscuridad que hay en ti. Más bien contrarrestar toda esa oscuridad que hay en ti. Entonces, no tenemos ninguna duda de quién es este Dios, de quién es este Cristo manifestando su divinidad ante sus discípulos. Y entonces, como decíamos, estos discípulos estuvieron aquí para dar testimonio de estas obras que pasaron. Tenemos más adelante pasajes como Segunda de Pedro, donde nos dice: les hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo en poder, no como una fábula, sino que nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, gran parte de las enseñanzas de Pedro están plasmadas del impacto que él tuvo cuando estuvo en esta presencia de Dios. Dice: vimos con nuestros propios ojos la gloria de Dios, la majestad de Dios. Y en el mismo sentido, Juan, cuando empieza a escribir sus cartas y el Evangelio de Juan, dice en Juan 1:14, vimos la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Es decir, también está certificando, vivimos en primera persona al Dios derramándose en su forma humana y transformándose ante nuestros ojos. Entonces, como podemos ver, el cuerpo de Cristo físicamente, el cuerpo humano, la carne, los huesos, estaban velando su gloria mientras Él estuvo en esta tierra. Y en el momento en el que Él estuvo con sus discípulos en el monte, esa carne, esos huesos son quitados, ese cuerpo que era un velo es removido y ellos pueden ver a Dios en todo su esplendor, ver su gloria sin esa pared, sin ese muro que representaba nuestra carne o nuestros huesos y que cerraban o que limitaban la vista real de Dios.
Pero cuando Jesús se quita ese velo por un momento, se convierte en un sol refulgente. Y esto es la experiencia que tuvieron esos discípulos en ese momento. Sé que es un pasaje complicado de visualizar, pero tenemos que hacer el esfuerzo de imaginarnos por un momento el pasaje tan milagroso, tan glorioso, tan majestuoso que estamos escuchando relatado aquí en la Biblia. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús era Dios, pero se vistió del velo de humanidad. Entonces también esto nos tiene que llevar a pensar que cuando hablamos del sacrificio de Cristo, que vamos a estudiar en los siguientes pasajes, en las siguientes semanas, debemos de mantener la perspectiva de que el Cristo crucificado es un Cristo de carne y hueso, pero en su interior está este Jesús que resplandeció. Entonces tenemos que tener en mente que Cristo Dios fue crucificado por mí. Cristo en todo su esplendor fue crucificado por mí. Y esto es difícil de comprender a veces porque vivimos en una tradición cultural, religiosa, por el país en que nos encontramos, que estamos acostumbrados a ver muchas imágenes, ¿no? Muchos retratos, muchos crucifijos, y esto de alguna manera nos lleva a que en nuestra mente perdamos la capacidad de asombro ante la crucifixión de Cristo, ante quién es esta persona que fue crucificada por mí. Inclusive hay momentos en que los fieles se atreven a representar, a disfrazarse de Jesús y ser crucificados en una progresión, cargar una cruz. Y entonces todo esto va demeritando en nuestra cabeza y en nuestro corazón la figura real de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener en mente al Jesús real que está relatando este pasaje. Cada vez que pienses en el sacrificio de Cristo por ti, tienes que pensar en ese Dios refulgente, resplandeciente, que es como rayos de luz, todopoderoso, Señor de la creación, que decide ponerse el velo de carne, el velo de huesos, el velo de ser humano, y en ese momento entregarse en sacrificio por ti. Amén. El segundo punto a destacar en este pasaje es el testimonio de los santos. Dice en el versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Y ahora Pedro, Jacobo y Juan no solo están viendo algo que va más allá de su comprensión, que es a Jesús en su esplendor, sino que están escuchando una conversación con dos personajes que se aparecen al lado de Jesús. Y aquí está la segunda gran confirmación de Jesucristo. Moisés y Elías aparecen a su lado en gloria. Pero ¿por qué están ahí específicamente Moisés y Elías? Moisés es sinónimo del Antiguo Testamento. De hecho, lo debes haber escuchado en algún momento, el Antiguo Testamento es llamado el libro de Moisés y los profetas. Entonces es prácticamente un sinónimo de Moisés, el Antiguo Testamento. La ley de Dios es llamada la ley de Moisés también. Moisés entonces es sinónimo del Antiguo Testamento. Moisés fue criado como rey de Egipto. Bueno, no fue rey de Egipto, pero fue criado por el rey de Egipto. Después fue exiliado a los campos, a los rebaños de Madián para aprender humildad, para ser un siervo. Después fue escogido para confrontar a los egipcios, para guiar al pueblo de Israel, para sacarlo de esa tierra, y en medio del desierto del Sinaí, hacia las fronteras de la tierra prometida. Moisés fue quizás el líder más grande que hubo en toda la humanidad, o que ha habido en toda la humanidad. Más grande que cualquier rey que te puedas imaginar, más grande que cualquier presidente que pudieras tener en mente. Moisés coordinó a 2 millones de personas en un viaje de 40 años en el desierto. A veces a mí me cuesta trabajo coordinar a 5 personas aquí un domingo. Imagínense, 2 millones de personas, 40 años en el desierto. Entonces estamos hablando de un gran líder que fue líder también en el tiempo en que Israel no tenía rey ni tenía autoridad. Y en ese mismo tiempo en que también no había profetas, Moisés fue su profeta para hablar en el nombre de Dios. Y Moisés también fue su sacerdote, quien los llevó a Dios. Entonces tenemos a Moisés líder, Moisés sacerdote, Moisés profeta, Moisés líder entre líderes sin paralelo.
Y más allá de todo esto, Moisés fue el agente mediante el cual vinieron los 10 mandamientos. Dios utilizó a Moisés para traer los 10 mandamientos a la humanidad. Él fue instrumento mediante el cual él expresó su ley, su voluntad, revelando su persona. De hecho, como lo mencionamos ya varias veces, entonces el Antiguo Testamento se puede tomar como un sinónimo de la ley de Moisés o del libro de Moisés. ¿Y quién podía estar más o menos a la par del nivel de Moisés? Pues solamente uno, el profeta Elías. El profeta Elías que peleó contra la idolatría de la nación. Si estábamos diciendo que Moisés trajo la ley y fue el dador de la ley, Elías fue el guardador de la ley, fue el protector de la ley. Fue el más grande guardián de la ley de Dios, el hombre más celoso del cual se pudiera tener registro. Él era el celo personificado, él tenía valentía, él hablaba con palabras de juicio, valiente y profundo, defendiendo la ley de Dios, defendiendo los propósitos de Dios. Él tenía un corazón hacia Dios, él caminaba con Dios y tenía el poder milagroso de Dios. Si leemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes, vamos a ver los milagros y profecías que realizó este hombre. Él era el celo encarnado y su celo por Dios no tenía paralelo. Entonces, estamos hablando de que todo profeta en teoría tenía que ser como Elías. Entonces Elías representa a todos los profetas. Entonces él es considerado el más celoso y prominente de los profetas. Entonces Moisés dio la ley, fue el gran dador de la ley, y del otro lado tenemos a Elías, el gran guardián de la ley. ¿Qué representan entonces, como decimos, la ley y los profetas al lado de Cristo en el momento de la transfiguración? Entonces es el Antiguo Testamento al lado de Cristo en el momento de su transfiguración. Y es como si ellos estuvieran diciendo, este es de quien hemos venido hablando durante tantos años. Este es en el quien se cumple toda la ley y todas las profecías. Entonces tenemos una escena tremendísima delante de estos 3 discípulos. Tenemos a Cristo transfigurado y dando testimonio la ley y los profetas al lado de él. Entonces tenemos a Cristo confirmando su obra en esta tierra. Y está Jesús conversando con ellos, y lo que está pasando aquí es un testimonio tremendo, como ya veníamos mencionando, un testimonio de que Dios está cumpliendo su plan en esta tierra, de que está a punto de ocurrir el propósito para el cual fue llamado, y entender que la muerte es parte de este plan divino, a pesar de lo que algunas personas intentaban hacer con la vida de Jesús. Jesús no murió como un patriota que se estuviera sacrificando benefactoramente a quien quisieran que se empoderara. Jesús vino a ofrecerse como un siervo en servicio de la humanidad. Jesús vino como aquel que fue ordenado para morir desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba escrito que Cristo iba a ser sacrificado por nosotros. Entonces su muerte, al igual que el resplandor de su gloria, está siendo parte de un plan que está cumpliéndose y está llevándose a cabo, aun cuando los discípulos no lo alcanzan a ver. Esto me lleva a pensar un poquito, ahorita que Luis estaba orando en la alabanza, también mencionaba que a veces nosotros no podemos o no alcanzamos a ver el plan de Dios en nuestras vidas. Y entonces nos cuesta trabajo rendirnos a Él en oración, nos cuesta trabajo venir y manifestarle una alabanza, un canto o tomar su palabra, porque no estamos considerando el plan eterno de Dios. No estamos considerando que nosotros somos un pequeño elemento dentro de una gran imagen o una gran fotografía que sería toda nuestra vida completa. Y a veces ese sufrimiento que estás pasando, esa enfermedad que estás pasando, esa prueba, esa lucha, esa aflicción, es parte de una línea, es un punto solamente en una línea de tiempo que es más extensa de lo que tú alcanzas a ver. Hay ocasiones en la vida en que pasamos esas pruebas, pasamos esas luchas, y hasta que no estamos ya del otro lado, dicen por ahí, hasta que no atraviesas la ola, puedes voltear hacia atrás y ver todo el mar que estaba detrás de ti. Pero es hasta que pasas la ola que dices, Dios, por esto tú me permitiste pasar por todo esto, porque tú tenías un propósito divino. Entonces, en este pasaje estamos viendo también
cómo la muerte de Cristo, la transfiguración de Cristo, todo es parte de un plan maestro que tiene Dios. Y entonces estos discípulos oyen y ven a los representantes del Antiguo Testamento afirmando a Cristo o confirmando la presencia de Cristo. Y este pasaje por eso es tan importante para que entendamos la deidad de Cristo. Es un pasaje tremendo que no tiene paralelo en los registros del Evangelio y que nos ayuda a ver al gran Jesús que estamos viendo en esta escena. Entonces, como mencionábamos, Pedro, Juan y Jacobo jamás en su vida tuvieron la ocasión de ver una escena similar, y la actitud que ellos pudieron llegar a tener en este momento seguramente fue una actitud de temor que estaba mezclada con un sentido de asombro. Entonces tenían miedo por un lado, pero por otro lado estaban emocionados, estaban excitados por lo que estaban viviendo. Y en medio de todo esto pueden haber estado en shock, congelados. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos no estamos diseñados para vivir este tipo de experiencias. Entonces, ante este asombro, ante esta escena que acabamos de ver, pues sería normal que cualquiera de nosotros nos paralizáramos, balbuceáramos, no entendiéramos lo que está ocurriendo. Y algo similar le pasa a Pedro, que es la parte que relata el capítulo que acabamos de leer. En medio de toda esta gloria, en medio de toda esta majestad, en medio de todo este esplendor y esta maravilla, somos llevados de vuelta abruptamente a la realidad con una torpe palabra de Pedro, que dice: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, vamos a hacer aquí 3 enramadas, dice una versión. La otra versión que estaba leyendo dice parajes, ¿no? Entonces, básicamente está diciendo, si quieres les hacemos 3 casitas, 3, como una casita de campaña, como un altar, y para que aquí se acomoden y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Esto nos habla, por un lado, de la inocencia de Pedro, pero por otro lado también nos habla del orgullo del ser humano. Vemos a Pedro que está intentando capturar el momento y guardarlo en una especie de altar, atesorarlo, encerrarlo en un lugar, ¿sí? Humilde con sus ramas o con los recursos que él tuviera, pero intentando capturar, ¿no? Y esto habla de nuestra condición. Por eso existe, por ejemplo, la fotografía, porque nos interesa capturar momentos, ¿no? Yo creo que si en ese entonces Pedro hubiera tenido una cámara, Pedro hubiera dicho: Señor, ¿nos dejas tomarnos una selfie o algo así para capturar el momento? ¿Sí? Entonces, les da un poquito de risa lo que acabo de decir, pero así de torpe era la petición de Pedro para ese momento, ¿no? Entonces, tenemos una torpe petición, está intentando guardarlos en una especie de altar, y en este sentido pues nos habla de la intención del ser humano de prolongar las cosas y atesorar experiencias que tenemos, particularmente atesorar experiencias con Dios en lugar de estarnos procurando constantemente nuevas experiencias con Dios. Es decir, nos conformamos y no buscamos probar más a Dios. La semana pasada cantábamos en una alabanza: no me quiero conformar, te he probado y quiero más. Yo te preguntaría, ¿estás bien en tu zona de confort con lo que has probado de Dios hasta este momento en tu vida? ¿Te quieres conformar con esa pequeña probada de lo que has tenido? ¿O estás dispuesto a que Dios te lleve al siguiente nivel? Para que empieces a probar más cosas de Él, para que empieces a experimentar más de una relación en otro nivel con Él. Entonces estamos con esta torpe sugerencia de Pedro, y después del versículo 5 tenemos una respuesta. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que le dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto se puede interpretar entonces como que le están diciendo: Pedro, cállate, este no es el momento para tus sugerencias. Es más importante disfrutar de la presencia de Dios en este momento que cumplir con esquemas religiosos o cumplir con otras enseñanzas que tú traes en mente. Y esta enseñanza tiene vigencia para nosotros el día de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de estar en la presencia de Dios porque estamos más preocupados por si se están cumpliendo los esquemas religiosos que tenemos o las expectativas que tenemos, o por si se están cumpliendo las reglas de este lugar, por si venimos vestidos adecuadamente,
por si el que está cantando trae una camisa de las Chivas o viene ahora con corbata, por si estamos con el predicador, si viene peinado, si viene despeinado, por si el que está al lado de mí viene vestido apropiadamente, por si está el aire acondicionado en la condición óptima para mí. Entonces nos podemos empezar a distraer y desafortunadamente muchas veces por una expectativa de que algo tiene que estar dispuesto de una manera que a mí me gusta o a mí me conviene, me pierdo de lo más importante en este lugar, que no es escucharme a mí, no es escuchar al pastor, no es escuchar alabanza, es que experimentes la presencia de Dios. ¿Cantamos feo a veces? Sí, muy frecuentemente. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Nos trabamos los que estamos predicando? También. Pero lo más importante es que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras carencias, a pesar de todo lo que nos hace falta, tú logres experimentar la presencia de Dios en este lugar. Y la presencia de Dios en este lugar está domingo tras domingo. ¿Por qué? No porque nosotros lo logremos, sino porque Dios es fiel en el cumplimiento de su palabra. Y Él prometió que donde 2 o 3 estuvieran reunidos, 2 o más estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría ahí. Entonces, Él está aquí, pero nosotros estamos con la cabeza en otro lado. Nosotros estamos distraídos en otras cosas temporales, en otras cosas efímeras que no tienen trascendencia delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos perdido de la presencia de Dios por estar más preocupados porque se estén cumpliendo esas expectativas o esos esquemas o esas reglas? El corazón de Pedro no estaba del todo mal, porque de alguna manera vio la hermosura de la presencia de Dios y quería conservarla. Esa parte está bien, pero sí había algo de necedad y de religiosidad. Porque él estaba entendiendo que solamente bajo sus formas se podía preservar la presencia de Dios. Entonces, tampoco Pedro estaba entendiendo que esto que estaba experimentando era solamente una probada y que él tenía que regresar al valle con Jesús y que Jesús después iba a atravesar por todo un sufrimiento y dificultades y cargar una cruz y tener un pasaje de negación personal, Cristo, y que todas las cosas iban a tener un cumplimiento. Entonces el Mesías todavía tenía que sufrir y morir. Pero tampoco Pedro estaba entendiendo que no puedes colocar a Jesús, a Moisés y a Elías en el mismo nivel. Moisés y Elías aparecieron, como ya lo hemos visto, de una manera temporal y su propósito era certificar el Antiguo Testamento como el cumplimiento de él en Cristo. Y entonces, de alguna manera estábamos hablando de que Moisés y Elías estaban ahí para reconocer a su sucesor divino, que era quien iba a cumplir la ley y iba a cumplir las profecías. Este era el propósito por el cual ellos estaban ahí. No estaban ahí para ser adorados, no estaban ahí para tomar protagonismo. El protagonismo era de Jesús. Y entonces este era el propósito de ellos. Y después dejarlo solamente a Él en su gloria, sin desafíos, y desvanecerse de tal manera de que todo el objeto de adoración del alma de los discípulos fuera para Jesús, no para Elías, no para Moisés. Capturar a los 3 y meterlos en altares o cajitas entonces no era el punto, como ya hemos venido diciendo. Que ellos 2 se fueran y dejaran al que pertenece y debía quedarse, ese era el punto. Simbólicamente estamos viendo entonces en la escena que nuestra devoción por Dios no debe de estar al mismo nivel que nuestra devoción por la ley y la devoción por las profecías. Muchas iglesias y muchas congregaciones se pierden entre reglas, se pierden entre promesas y se olvidan de lo más importante que es la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos asumido en este lugar esa misma actitud que tuvo Pedro? De ser más celosos de la ley y de las reglas, de ser más celosos de lo que Dios me prometió en algún momento, que de estar experimentando constantemente la renovada presencia de Dios. Aguas con esa actitud tipo Pedro. Entonces, no tenemos que estar más preocupados por cumplir las reglas y seguir las promesas. Tenemos que entender que lo más importante es la presencia de Dios. Por eso este mensaje se titula así: la presencia de Dios es más importante. Amén. Y bueno, en este momento, ya para irnos acercando hacia el cierre del mensaje, tenemos que hablar de un tercer punto, que es el temor de Dios. No el terror de Dios, no el miedo a Dios, el temor de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Una actitud de reverencia, una actitud constante de reconocimiento pleno del señorío de Dios sobre mi vida. Porque dice en el pasaje, mientras él aún hablaba, mientras que Pedro estaba balbuceando, una voz lo interrumpió y decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchad. Dios mismo en ese momento se presentó delante de ellos, y ahora entonces estaban cara a cara los discípulos, no solamente con el resplandor de Jesús, sino con la presencia de Dios mismo, Dios Padre. Dios estaba ahí en una escena única y les estaba dando testimonio de que se estaba cumpliendo su palabra, de que se estaban cumpliendo sus promesas. Y entonces interrumpe a Pedro y le dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y relata el pasaje: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera dado mucho temor, respeto, el escuchar la voz misma de Dios, el ver el resplandor. Entonces se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no teman. Y alzaron ellos los ojos y a nadie vieron más que a Jesús. Entonces, en este pasaje tenemos a Cristo revelado. No nos queda ninguna duda, como ya hemos hablado, de su majestad. No hay ninguna duda, está certificado. Y nuestra respuesta tiene que ser una respuesta similar a la de Pedro y la de Jacobo y la de Juan. Nosotros en este punto deberíamos estar emocionados cada vez que estamos en la presencia de Dios, porque es bueno estar en su presencia, es lo mejor que nos puede pasar. Pero también debemos de tener temor y respeto ante la presencia de Dios. Debemos de tener mucha devoción. Esta es una tensión divina que debe estar siempre en nuestras vidas. Respeto y admiración por la presencia de Dios. Admirado por su gloria, estoy fascinado por estar en su presencia, pero también reconozco a lo que me compromete este privilegio de ser llamado hijo de Dios. Porque por un lado es bueno caminar con Dios, pero por otro lado también es un compromiso que puede sonar abrumador. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio de su presencia en nuestras vidas. Y es bueno porque Dios está en su misericordia y en su gracia con nosotros, pero también Dios está ahí en su santidad y está ahí en juicio para corregirnos cuando hacemos algo incorrectamente. Y conforme vamos caminando en obediencia, vamos conociendo más la excelencia de su presencia. Cuando caminamos en desobediencia, por el contrario, experimentamos las consecuencias de habernos alejado, y ahí es donde viene el terror de su presencia. Por eso los discípulos se postraron atemorizados, porque en medio de este temor santo y de este respeto y de este compromiso abrumador de ser un creyente, escucharon la voz del Salvador. Y este pasaje, ya para casi terminar, a mí me conmueve, porque déjame ver si te puedo describir la escena. Estamos viendo la ley de Dios, las profecías, el plan divino, y entonces más de uno puede estar abrumado y sentirse como que: Dios, yo no soy capaz de cumplir aquello para lo cual me estás llamando. Yo no tengo las herramientas, no tengo la capacidad, no tengo la fuerza, no tengo ni siquiera el interés, no tengo el ánimo para cumplir tu plan. Me abruma esa petición que estás haciendo, ese llamado que me estás haciendo, Dios, me abruma, me siento nada, me siento un vaso de barro. Y en ese momento viene Jesús y te está diciendo: aquí estoy, no temas. Aquí está el plan de Dios, aquí está todo lo que se espera de ti, pero aquí estoy, no temas. Y esa es la misma voz que Dios quiere que escuches esta mañana, porque la vida es abrumadora y a veces es atemorizante. La iglesia, que debería de ser un refugio para nosotros, a veces se convierte en un lugar estresante, en un lugar abrumador, en un lugar lleno de requisitos que tenemos que cumplir. Sin embargo, es aquí donde juntos, congregados, podemos experimentar la gloria de Dios, en la sonrisa de nuestros pequeños, en el abrazo de nuestros hermanos mayores, en las melodías que cantamos juntos, en las enseñanzas que trae nuestro pastor y nuestros líderes, en los testimonios que compartimos. Ahí está la gloria de Dios. Y de tiempo en tiempo sí fallamos, de tiempo en tiempo cometemos errores, hacemos que la vida cristiana se vuelva una carga para nosotros,
Y también a veces hacemos que la vida cristiana se vuelva una carga para los demás, con nuestros juicios, con nuestras reglas. Sin embargo, en medio de todo eso, aparece Jesús en esta escena y dice: aquí estoy contigo, no temas. Para eso vino Jesús, para cumplir la voluntad de Dios. Y Él no quiere que estés disfrutando más del cumplimiento de las reglas que de su presencia misma. Él no quiere que estés más enfocado en seguir atesorando promesas que de estar experimentando su presencia misma cada día en este lugar. Amén. Y sabe Jesús que este cambio de mentalidad no es algo que se puede dar naturalmente en ti. Por eso Él es nuestro Salvador. Por eso Él es como un puente que está construido entre nuestra precaria condición humana y la excelente presencia de Dios. Para eso vino Jesús, para ser nuestro mediador, para revelarse como nuestro Salvador, para abrirnos paso a su presencia gloriosa a través de su sacrificio. Amén. Vamos a hacer una oración para concluir con este mensaje. Bendito Dios, te damos gracias por abrir tu palabra esta mañana, por habernos permitido, Señor, escuchar esta enseñanza breve, Dios, pero concreta, Dios, concisa, que nos ayude a entender que debemos modificar algunos esquemas en nuestra vida religiosa, Dios, y empezar a vivir una vida más auténtica contigo, Dios. Y esa autenticidad no pasa por el cumplimiento de requisitos, Dios, por poner palomitas en nuestra lista de vida ejemplar, Dios. Lo más importante es tu presencia en nuestras vidas, Dios. Y es aquí donde nos queremos enfocar en esta mañana, Señor. Si alguno de nosotros ha descuidado tu presencia, si alguno de nosotros se ha olvidado de disfrutarte, de disfrutar de tu majestad, de disfrutar de lo más importante que es tu Espíritu viviendo con nosotros, Dios. Entonces, en ese momento, Dios, queremos arrepentirnos, Dios, y pedirte, Dios, que renueves nuestra fe, que renueves nuestra forma de relacionarnos contigo, Dios, porque queremos ser discípulos íntimos de ti, Señor. Queremos ser discípulos confiables para ti, Dios, discípulos que tú utilices para cumplir tu gloria, para cumplir tu propósito en este lugar, pero también para cumplir tu propósito fuera de este lugar, Señor. Queremos que nos uses, queremos que nos capacites, Señor. Queremos que nos reafirmes como tus hijos, Dios. Y queremos serte útiles. No queremos ser parásitos espirituales, Dios. Queremos ser agentes activos de tu presencia, Señor. Que resplandezcamos, que seamos un reflejo de ti fuera de este lugar y también aún dentro de este lugar cuando estamos juntos, Dios. Porque dice tu palabra que somos como carbones encendidos, Dios, que nos contagiamos el calor unos a otros cuando estamos en tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender que mi apatía daña a los demás, que mi falta de compromiso daña a los demás, que mi responsabilidad daña a los demás. Y por el contrario, cuando yo estoy aquí concentrado en ti, inspiro a los demás. Cuando yo estoy aquí enfocado en lo más importante que es tu presencia, contagio a los demás con eso. Y así todos juntos podemos experimentar de ti y vivir lo más importante, Señor, vivir a tu lado, Dios. Gracias por esa transformación, Dios. Gracias por permitirnos entenderlo en este pasaje, Dios. Permítenos despedirnos con este canto, Dios, recordando cómo esto que hemos aprendido, Dios, se puede reafirmar en nuestras vidas y puede ser una experiencia personal, Dios. La revelación de Cristo de manera personal para cada uno, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Sí, no sé. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Así es. Si no hubiéramos conocido al Dios que nos ama, ese Dios que hizo ver ciegos, ese Dios que hizo que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, que los cojos y los inválidos se levantaran y caminaran, que los muertos revivieran y que los incrédulos se convirtieran por su gran acción. A ese Dios que se sacrificó por nosotros en la cruz, que nos dio la libertad para estar aquí adorándole y cantándole. Ese Dios es el mismo mío, tuyo, de nosotros.
es el Dios, Padre del universo, Padre celestial, Padre creador, Padre de padres. Así es. Despidámonos cantándole y alabándole, porque Él es nuestro Padre. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.